Uno de los temas más importantes que hemos trabajado en este curso es cómo resolver sistemas de ecuaciones. En este video vamos a hacer un resumen de todo lo que está relacionado con eso, pero para que sea corto y no demorarnos tanto, voy a hacerlo para un sistema de 2 por 2, es decir, un sistema que tiene dos variables, x y dos ecuaciones. La tarea de ustedes es que luego piensen en cómo es todo este resumen que hice para sistemas de 3 por 3. Súper importante que piensen en eso. Ok, comencemos por mirar cómo podemos representar ese sistema de distintas maneras. Entonces, yo puedo coger ese sistema de dos ecuaciones y representarlo como una matriz aumentada. Entonces pongo simplemente mis coeficientes, que son A, B, D, E, aquí en esta matriz, y lo aumento con el vector CF. Listo. Otra forma de representar ese mismo sistema es una ecuación vectorial. Ecuación quiere decir algo igual a algo. Eso es lo que tenemos acá abajo. Y ecuación vectorial porque tiene vectores. ¿Listo? Entonces fíjense que si ustedes multiplican, por ejemplo, este escalar por este vector, les da un vector que es AX a D. Este vector de aquí les daría BY, EY. Ahora, si suman esos dos vectores, en la primera componente me quedaría AX más BY, que es exactamente esto que tengo, el primer pedazo de la primera ecuación. Entonces me queda AX más BY igual a C, y la otra me quedaría DX más EY igual a F, que es la segunda ecuación del sistema. Otra forma de representar ese sistema es la ecuación matricial. En este caso ecuación porque es algo igual a algo y matricial porque es una ecuación que tiene matrices. Esta matriz que tenemos acá es precisamente la matriz de los coeficientes. ¿Listo? Si yo cojo esa matriz y la multiplico por el vector XY, entonces se multiplica haciendo A por X más B por Y, y eso tiene que ser igual a C. Y después para la segunda componente se hace D por X más C por Y, y eso tiene que ser igual a F. O sea, resulta en el mismo sistema que teníamos al comienzo. Ahora, estas representaciones nos van a ayudar en distintos momentos para usar distintos métodos. La pregunta es, ¿qué métodos tenemos para resolver un sistema de ecuaciones? Hasta el momento hemos visto tres métodos. Hemos visto el método de Gauss-Jordan, hemos visto el método de la regla de Cramer, y hemos visto un método que es usando la inversa de la matriz de los coeficientes. Listo, vamos uno por uno. Entonces, para Gauss-Jordan, ¿en qué consiste la cosa? Uno comienza por usar la matriz aumentada, uno empieza por la matriz aumentada y va haciendo operaciones de Gauss-Jordan. ¿Cuáles son las operaciones válidas? Esto es súper importante tenerlo claro. Las operaciones válidas son intercambiar dos filas. Piensen que cada fila corresponde a una ecuación y en un sistema de ecuaciones no importa en qué orden esté escrito, en qué orden estén las ecuaciones, yo las puedo intercambiar. Otra operación súper importante es que yo puedo coger una fila y multiplicarla o dividirla por un número que sea distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si yo cojo esta segunda fila, que es D, E y F, yo puedo toda multiplicarla por 2. Entonces me queda 2D, 2E y 2F. Eso es como coger una ecuación y multiplicar a ambos lados por 2. La otra operación válida que podemos hacer es sumar dos filas o restar dos filas. Entonces muchas veces hacemos cosas como coger la primera y multiplicarla por 2 y restarle la segunda. Ahí estamos haciendo una mezcla de estas dos operaciones válidas. Ok, en un momento me devuelvo a Gauss-Jordan. Pasémonos un momento a la regla de Cramer. Entonces la regla de Cramer me dice que para calcular el valor de X, o sea, lo que estamos tratando es de encontrar X y Y. Para calcular el valor de X yo simplemente tengo que hacer un cociente de dos determinantes. En la parte de abajo está el determinante de la matriz de los coeficientes. Eso es tanto para X como para Y. Y en la parte de arriba es la misma matriz, excepto que cambio la primera fila o la segunda fila por el vector CF. ¿Listos? Eso es lo que me dice la regla de Cramer. En un momento nos devolvemos a la regla de Cramer.
Por ahora miremos cómo funciona el método de usar la inversa de la matriz de coeficientes. Entonces acá tengo la matriz de coeficientes, ¿listo? Esta es la ecuación, esta de acá es la ecuación matricial. Ahora, la escribí un poquito diferente, escribí la matriz como A, el vector XY como un vector X y el vector CF como un vector B. Ahora lo que hacemos es que tanto a izquierda como tanto el lado izquierdo como el lado derecho vamos a multiplicar por la matriz A inversa, pero multiplicamos A inversa a la izquierda. Recuerden que la multiplicación de matrices, si yo cojo una matriz A y la multiplico por una matriz B, no necesariamente es igual a la matriz B multiplicada por la matriz A. Entonces es muy importante que en ambos lados se multiplique o por la izquierda o por la derecha. En este caso multiplicamos por la izquierda para que este pedazo de acá nos dé la identidad. Así podemos resolver para X y nos da que XY va a ser el resultado de multiplicar la inversa de A por el vector B. Ahora, estos tres métodos no se pueden usar todo el tiempo. La pregunta es, ¿cuándo puedo usar cada método? Entonces pensemos en el método de la inversa. ¿Cuándo podemos usar el método de la inversa? Entonces, como en el método de la inversa estamos usando la matriz A inversa, pues lo podemos usar cuando la matriz A inversa existe. ¿Cuándo existe A inversa? Cuando el determinante de A es distinto de 0. Es decir, cuando el sistema tiene única solución. Si el sistema que yo estoy resolviendo tuviera infinitas soluciones o no tuviera solución, entonces la inversa de A no existiría. ¿Okay? Entonces este método tiene esa restricción. Vámonos ahora al método de la regla de Cramer y nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuándo podemos usar la regla de Cramer? Entonces, si miramos lo que está pasando en el denominador tanto de X como de Y, vemos que en el denominador no podemos tener 0. Es decir que este método lo podemos usar cuando el determinante de A es distinto de 0, es decir, cuando el sistema tiene una única solución. Entonces vamos viendo que tanto la regla de Cramer como el método de la inversa son métodos que solo podemos usar cuando hay solución única. ¿Ok? Súper importante tener esas cosas claras. Me voy a pasar ahora al método de Gauss-Jordan. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo puedo usar el método de Gauss-Jordan? Y la respuesta es siempre. ¿Ok? Entonces, este método no requiere que el sistema tenga solución única, como los otros dos, sino que siempre lo puedo usar. Ahora que ya estamos en eso, pues preguntémonos cómo se interpreta el resultado. ¿Ok? Entonces, estamos en Gauss-Jordan y vamos a ver cómo interpretar el resultado en Gauss-Jordan. Entonces, arrancamos con la matriz aumentada, hacemos las operaciones válidas de Gauss-Jordan y supongamos que llegamos a algo como esto. Entonces llegamos a, en este lado tenemos la matriz identidad y de este lado digamos que nos quedó el vector 2 menos 3. ¿Listos? ¿Cómo interpretamos eso? La primera ecuación, la primera línea de esa matriz aumentada dice un x más 0y es igual a 2. Es decir, la ecuación x igual a 2. La otra ecuación dice 0x más un y es igual a menos 3. Es decir, y igual a menos 3. Y obtenemos inmediatamente la solución del sistema de ecuaciones. ¿Okay? Entonces tiene una única solución y esa solución es un punto. Ahora, ¿esto gráficamente qué quiere decir? Gráficamente lo que está sucediendo es lo siguiente. La primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones, esta de acá, era una recta. Es una recta, ¿listo? La segunda ecuación del sistema de ecuaciones, esta de acá, también es una recta. Y lo que estamos viendo es cuál es la intersección de esas dos rectas. Entonces, si se fijan en este caso, la intersección de esas dos rectas es simplemente un punto. Si nos dio al solucionarlo que la solución era x igual a 2 y y igual a menos 3, esas serían las coordenadas de este punto de acá, que claramente no cuadra con mi dibujo, pero la idea es que al solucionar se obtienen estas coordenadas de x y de y. Ok, veamos otro escenario posible.
Este primer escenario era cuando lográbamos obtener aquí la matriz identidad. ¿Okay? Pasémonos a un segundo escenario. Entonces arrancamos con la matriz aumentada, hacemos Gauss-Jordan y supongamos que llegamos a este resultado de acá. ¿Okay? Entonces vamos a volver a analizar cada una de esas filas. Entonces, la primera fila me dice x más 4y es igual a menos 1. La segunda me dice 0x más 0y es igual a 0. Es decir, 0 igual a 0. Ahora, la ecuación 0 igual a 0, pues es cierta, pero no nos aporta nada. Así que realmente lo que nos interesa es este primer resultado de acá. Ahora, eso que nos dio ahí resulta que es una recta. ¿Sí? Eso es una recta. Ahora, ¿cuántos puntos hay en una recta? Hay infinitos puntos. Por eso en este caso decimos que el sistema tiene infinitas soluciones. Gráficamente, ¿cómo sería eso? Gráficamente querría decir que la primera recta de nuestro sistema y la segunda recta de nuestro sistema, pues tienen que ser la misma recta. Y entonces, ¿quiénes son las soluciones? O sea, los puntos de intersección, pues van a ser los infinitos puntos que pertenecen a ambas rectas. Ok. Entonces, ya hemos visto dos casos. Un caso en el que obtenemos acá arriba la identidad. Otro caso en el que obtenemos una fila de ceros. ¿Ok? Y viene un tercer caso. En este tercer caso, comenzamos nuevamente con la matriz aumentada, hacemos Gauss-Jordan y llegamos a lo siguiente. Llegamos a esta fila de acá. Entonces, interpretemos qué nos dice esa fila. Nos dice 0x más 0y es igual a 5. Es decir, la ecuación 0 igual a 5. Ahora, esta ecuación es absurda. Por lo tanto, independiente de qué diga la ecuación de arriba, no nos importa ni siquiera qué dice la ecuación de arriba, podemos de una vez concluir que ese sistema no tiene solución. Gráficamente, ¿qué quiere decir esto? Tenemos las dos rectas del sistema y lo que querría decir en este caso es que esas dos rectas son paralelas, es decir, no se intersectan en ningún punto y por eso el sistema no tiene solución. Entonces ahí tenemos cuáles son los posibles casos. Ahora recuerden que lo que ustedes deberían hacer después de ver este video es armar este mismo mapa mental para 3 ecuaciones con 3 variables. Y en ese caso va a haber muchos más casos de Gauss-Jordan para interpretar, porque en ese caso van a estar hablando de planos en R3. Pero eso se los dejo a ustedes. Me devuelvo un segundo. Estamos acá en Gauss-Jordan, regla de Cramer, usando la inversa. Y hagamos un último pedacito del resumen, que es cómo encontramos la inversa. Para encontrar la inversa tenemos dos métodos. Está el método que es usando Gauss-Jordan. Entonces, usando Gauss-Jordan, uno puede poner la matriz a este lado, la matriz de coeficientes, y al otro lado la matriz identidad. Ahora, hacen operaciones válidas de Gauss-Jordan y la idea es llegar al final a la identidad de este lado y lo que les quede a este lado, la matriz que quede a este lado, esa va a ser la inversa. Hay otro método para encontrar la matriz inversa, que es el siguiente, es usando la matriz de cofactores. Entonces, si ustedes miran la definición como está escrita en el libro, les dicen que A inversa es igual a 1 sobre el determinante de A multiplicado por la adjunta de A. Ahora, ¿quién es la adjunta de A? La adjunta de A en realidad es una matriz, es la matriz de cofactores de A traspuesta. ¿Ok? Entonces vamos a entender despacito qué quiere decir eso. Miremos qué es la matriz de cofactores de A. ¿Listo? Entonces, me paso a explicar qué es la matriz de cofactores. Lo primero que es importante es recordar lo de las posiciones. ¿Sí? En una matriz las posiciones son más, menos, más, etc. ¿Sí? Se va armando como un ajedrez de máses y menos. ¿Listo? Entonces, por esa razón, esta posición la tengo con un más, en cambio esta la tengo con un menos, esta también la tengo con un menos y esta última va con un más. ¿Cómo se decide el elemento que va en esta primera esquina? Se coge la matriz de coeficientes,
se coge ese mismo elemento en la matriz de coeficientes, se tacha la fila y se tacha la columna de ese elemento y lo que se pone acá, lo que se pone aquí, es el determinante de lo que sobra. En este caso, pues es simplemente E. Ok, ¿cómo se pone el elemento de este segundo elemento de acá? Cojo el segundo elemento de mi matriz de coeficientes, tacho la fila, tacho la columna y calculo el determinante de lo que sobra. Como solo es un número, pues va el número. Aquí va D. Y por el mapita de más, menos, aquí va un menos. Ahora, ¿cómo calculo este de acá? Entonces cogemos ese elemento en la matriz de coeficientes, tacho la fila, tacho la columna y lo que me queda es B. Y este de acá, cojo ese mismo elemento, tacho la fila, tacho la columna y lo que me queda es A. ¿Okay? Entonces, la matriz de cofactores de A me quedó así. Quedó E menos D menos B y A. Ahora, la que me interesa no es la matriz de cofactores, sino la matriz de cofactores traspuesta. ¿Listos? Es decir, la primera fila se va a convertir en la primera columna y la segunda fila se va a convertir en la segunda columna. Eso quiere decir la traspuesta. ¿Listos? Entonces, ya que tenemos la traspuesta, ya podemos escribir quién es A inversa. A inversa va a ser 1 sobre, esto de acá es el determinante de A, multiplicado por la matriz de cofactores traspuesta.